lo que te podría comentar es que sí, ahorita se está desarrollando la primera fase del roadmap, ¿verdad? La primera fase es un parque energético de energía eólica y solar o fotovoltaica de Ujú. 241 megavatios. Esto todavía se está desarrollando, ¿verdad? Ok. El terreno se está preparando, se están instalando ¿verdad? Las wind turbines y los paneles fotovoltaicos. El roadmap nos dice que a mediados del próximo año esperamos ya tener en línea esos 241 megavatios, que es nada más la primera fase del roadmap. La segunda fase ya pasa siendo el desarrollo del primer la primera planta geotérmica, usando ya energía de los volcanes en Conchagua. Así Ah, ok. que Ujú. la idea es, porque también recuerdas que el presidente anunció la formación o la fundación de una Bitcoin City en Oriente, ¿verdad? En Sí. Conchagua. Ujú. Así que nosotros estamos en las primeras etapas de los estudios topográficos y geográficos de esa zona, donde ya descubrimos el primer reservoir que vamos a explorar y vamos a explotar, ¿verdad? En cuanto a su capacidad geotérmica. Esa planta será la que va a darle la energía, la mayoría de la energía que va a necesitar la nueva ciudad en Oriente. Pero Wow. eso es simplemente el primero. Acuérdate que hay 28 volcanes y 28 reservoirs en El Salvador que vamos a ir explorando poco a poco. Este es nada más el primero que estamos comenzando. La energía geotérmica es algo que toma mucho tiempo, toma varios años para llevarla de estudios topográficos a tener ya la planta en línea, ¿verdad? Son más o menos 4 años, así que esa primera planta en Conchagua, esperamos que ya en 3 años y medio esté ya en línea. Mientras tanto, la primera fase es esta de energía eólica y fotovoltaica. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. ¿Qué año? Hemos tenido un año fantástico no solo en Bitcoin, también en El Salvador. Han estado viendo the Proof of Work o de todo lo que se está realizando. Es sorprendente. Y eso que ni siquiera es el año de halving. El año de halving es cuando cada año ocurren cosas maravillosas, cuando el desarrollo de Bitcoin se acelera más. Pero poco a poco vamos cambiando la historia de El Salvador y a la vez dando pasos agigantados en Bitcoin. Este es el último podcast del año, no de la temporada, pero sí del año. Así que quiero despedirlo con un proyecto que creo que, si no me equivoco, es uno de los más ambiciosos, si no el más ambicioso de El Salvador hasta el momento. Muchos los conocerán por Volcano Energy, así que sé que muchos estarán esperando información sobre esto, estarán preguntándose sobre qué va. Así que hoy he tenido el placer de traer a Gerson Martínez directamente, así que bienvenido al show. Muchas gracias, Juan. Qué buenísimo. Primero, antes de comenzar el podcast, quiero darle gracias a Margot Pais. Thank you, Margot, que nos conectó. Así que gracias a ella hemos podido hacer este podcast. Y bueno, hay muchas cosas sobre hablar. Volcano Energy creo que, como lo he dicho, es un proyecto ambicioso en el país. Supongo que estarás emocionado de ser parte de ello, ¿no? Así es, de veras que lo es. Creo que es uno de los proyectos, sí, ambiciosos, creo que es la palabra correcta. Es un proyecto que en cuanto lo vayamos realizando, El Salvador va mejorando, ¿verdad? Porque va a tener un flujo de energía eterno, ¿verdad? Prácticamente eterno, renovable, barato, lo cual es bueno para el pueblo salvadoreño. Sí, totalmente. Bueno, me gusta comenzar el podcast, ya sabes, que los invitados se presenten un poco así, la audiencia tiene contexto sobre quién es el invitado, así que me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu trayectoria, sobre tu pasado y luego poco a poco vamos entrando en Bitcoin. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Pues mi nombre es Gerson Martínez. Yo soy hijo de salvadoreños. Vivo en los Estados Unidos.
Por cierto, aquí nací, aquí me crié, porque mis padres, mi papá es de Cojutepeque, mi mamá es de Mm, Huayúa, pero ujú. se crió en Soyapango. Mis padres fueron parte de la generación de salvadoreños que tuvo que irse, o mejor dicho, decidió irse en el momento difícil de la guerra civil. A principios Mm, de los 80, mis padres llegaron a los Estados Unidos, acá se conocieron, acá se casaron y me tuvieron a mí. Eh, pero hubo un detalle interesante que creo que es válido considerarlo, ¿verdad? Personas como mis padres en ese momento venían escapándose de El Salvador, ¿verdad? De un país que apenas comenzaba una guerra muy violenta, y quizás se venían con un punto de vista o con una perspectiva de no mirar atrás, de prácticamente a venir a hacer lo necesario para sobrevivir en un nuevo país, porque el país de ellos estaba en decadencia, ¿verdad? sí. Eh, y resulta que cuando yo nací, a los 4 meses, por un tema inmigratorio, mis padres me tuvieron que mandar a mí de regreso a El Salvador. Así Wow. que yo me fui a los 4 meses, y por cierto, soy el único hijo de mi mamá. eh, Me fui a los 4 meses de regreso al país de donde ellos escaparon durante una guerra civil, ¿verdad? Así, a Soyapango, para Irónico. no fregar. ¿Verdad? Sí, y dentro de todo esto me mandaron de regreso a Soyapango, ¿verdad? Una de las colonias, quizás uno de los lugares más peligrosos, que se estaba tornando en un lugar muy, muy peligroso. Pero Sí. lo comento porque creo que muchas veces ignoramos los sacrificios que nuestros padres muchas veces tienen que hacer para asegurarnos una mejor vida. Hacen todo lo posible, hasta lo imposible, por tal de darnos una mejor vida. En ese momento mis padres estaban haciendo eso para ellos poder asegurar aquí en los Estados Unidos un mejor futuro, conseguir sus papeles, su ciudadanía, lo cual lo lograron al fin y al cabo. Pero en ese momento tuvieron que mandar a su hijo antes de internet, antes de iPhones, antes de todo eso, ¿verdad? No me vieron por años, por 3 años estuve allá. Eso es verdad. Sí, así que ya a los 3 años y medio yo regresé, viví el resto de mi vida acá en los Estados Unidos. Me eduqué en el sistema público, ¿verdad? Aquí de los Estados Unidos. Estudié en la universidad economía y matemática, y tuve la bendición de trabajar para un banco de inversiones en New No. York. Esto fue en el año 2008, comencé mi carrera en lo que en ese momento para mí era un sueño, ¿verdad? Era trabajar en el ámbito de mercado de capital. Tuve esa experiencia en mi juventud, ¿verdad? Quizás comenzando a los 22 años, algo así. Y estuve en esa industria 5 años, y en esos 5 años yo me vine dando cuenta de lo que es y lo que no es esa industria, ¿verdad? A nivel personal, yo creo que es una industria que requiere absoluta dedicación absoluta, ¿verdad? De parte de las personas que trabajan ahí. Tu familia, tus otras prioridades, tu vida personal es totalmente secundaria a la dedicación Wow. que se le debe a la industria. Es más, hay como un refrán por ahí en la industria que dice, cuando te comienza a ir mal en tu vida personal, es que estás haciendo bien tu trabajo. Imagínate, Qué, qué punto qué de vista, ¿verdad? mentalidad. Ya. Sí. Y la idea quizás era, y esto era explícito, pero también implícito, pero también explícito. La idea es que si vos no estás dispuesto a sacrificar lo necesario en tu vida personal para ser exitoso en tu vida profesional, hay 100 otros muchachos que están dispuestos a hacerlo. Así que si no Ya. querés, andate, porque aquí hay más, ¿verdad? Y es una máquina, una fábrica de personas, ¿verdad? Que nadie tiene un valor de veras, porque así te reponen si no querés hacer el sacrificio. Total que yo y pude reconocer de que no quería vivir de esa manera. Yo obviamente conocía gente que pasó décadas en esa industria, y yo no quería eso para mi propia vida, de un punto de vista personal. Sí. Pero a la misma vez, en ese tiempo, en esa época, yo me fui dando cuenta de el daño que puede hacer esa industria, ¿verdad? A países, a personas individuales, a empresas, ¿verdad? El sistema bancario, especialmente el meollo de ese sistema bancario en New York, es algo que puede tener muy malos resultados, ¿verdad?
para todos los que participan del ecosistema, con la excepción de los banqueros, ¿verdad? De los financistas, de los financieros. Ellos siempre salen ganando sin importar los resultados de las personas a quienes están proveyendo capital. Así que cuando yo me comencé a dar cuenta de esto, dije yo no quiero estar asociado con esa industria, y me fui en el 2013. Así que a partir del 2013 yo me dediqué a otras cosas. Mi esposa es maestra, bueno, era maestra de primaria, y lo primero que hice fue unirme a ella en una escuela. Fui a trabajar en una escuela en New York, un 180, ¿verdad? De donde comencé mi carrera a donde la continué. Pero ahí yo lo que estaba buscando era quizás un propósito, ¿verdad? Una carrera con propósito, ¿verdad? Y yo dije, quizás en la educación y en esta área de ONGs es donde me podría destacar y hacer algo de beneficio para el mundo. Así que estuve 8 años haciendo ese tipo de trabajo, y en esos 8 años, durante esa trayectoria, fue que comencé yo mi educación de Bitcoin, diría yo, ¿verdad? Recuerda, yo soy una persona que estudié economía y matemáticas, siempre me interesa el tema de mercados de capital, así que yo me vine dando cuenta del Bitcoin. Quizás por primera vez que oímos la palabra, cada quien tiene su fecha, ¿verdad? Para mí fue más o menos en el 2014. Ya me había ido yo de la industria de mercados de capital, y supe, ¿verdad?, de este tema, pero no me indagué de ninguna manera, ni participé de ninguna manera, solo oí hablar, ¿verdad?, de esta tecnología por ahí. No fue hasta más o menos en el año que nació mi segunda hija, que fue en el año 2019, que ya como observadores, ¿verdad?, vimos lo que estaba pasando en el ecosistema de Bitcoin, pero en el 2019 fue cuando, y te cuento específicamente lo que me encendió la luz en mi cerebro. Tu aha moment. Mi aha moment fue cuando aquí hay una universidad en los Estados Unidos que se llama Wharton School of Business. Es una de las mejores universidades en el país. De repente lanzó un curso de como 7 partes, como 7 horas de educación sobre Bitcoin en el 2019. Y yo dije, no puede ser que esta tecnología exótica, pongámosle esta novedad, sea algo pasajero si esta universidad de este calibre está invirtiendo recursos para educar sobre este tema. Claro. Entonces dije yo, fue como un ajá, yo tengo que aprender, ¿verdad? Así que tomé ese curso que era gratis, era en línea en el 2019. Wow, encima. Sí, me di cuenta porque ofrecieron este curso gratis online en una aplicación y la tomé. Ahí comenzó mi proceso, ya usando la educación tradicional, ¿verdad?, que yo ya había recibido. Me comencé a dar cuenta de por qué este tipo de dinero es mejor dinero de cualquier otro que ha existido. Entonces ahí comenzó mi trayectoria. Y de ahí leí el libro The Bitcoin Standard de Saifedean Ammous, que es como ¿cómo te digo? Un referente. Un referente, algo canónico, ¿verdad?, en el ecosistema de los Bitcoiners. Y de ahí muy rápidamente yo me indagué, I fell down the rabbit hole, ¿verdad?, como dicen. Y en ese tiempo también, durante esa época, muy rápidamente yo pude entender la importancia de la tecnología, la importancia de transferir mis ahorros de largo plazo, los ahorros que eran para mi futuro, para mi vejez. Inmediatamente hicimos eso, bueno, no inmediatamente, pero muy rápidamente ¿Te imaginas? llegamos a esas determinaciones. Estos ahorros, de todas maneras, no los íbamos a tocar por 30 años, son para nuestra jubilación, nuestra vejez, así que los vamos a transferir ahorita, ¿verdad?, para esta forma de ahorros. Luego, durante esos meses, porque hubo una indagación, como te digo, uno se va de clavado, ¿verdad?, en esta una vez entras. Sí, es muy difícil como que sacar la cabeza para respirar un poquito, ¿verdad? Sí, porque sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Entonces eso me guió hacia entender, dije yo, por el resto de mi vida, y si esto es de la importancia que veo que es, yo quiero dedicarme a este ecosistema de alguna manera, ¿verdad? No sé cómo, porque
tengo un trasfondo de mercados de capital y ahora de educación y ONGs. No sé qué puedo hacer dentro de este ecosistema, cómo yo puedo contribuir. Vaya, mira, tú tienes un micrófono, tienes una computadora y estás compartiendo con el mundo. Yo no puedo, yo no hago eso, ¿verdad? Pero entonces digo, ¿qué puedo hacer? ¿De qué maneras puedo acumular más Bitcoin si yo ya hice mi determinación de mis ahorros, ¿verdad? Ya no hay más ahorros que meter en Bitcoin. Entonces la respuesta resultó siendo la minería, ¿verdad? La minería, que lo cual es en sí la producción, el proceso de producción de nuevo Bitcoin, ¿verdad? De Bitcoin nuevo que se va emitiendo. Y te digo, no hay ninguna universidad, no hay un libro que se pueda leer, no hay una serie de cursos, es un proceso iterativo. Tú tienes que comenzar a indagarte, comenzar a tomar riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, comprando la primera máquina, uno no sabe. Yo sinceramente compré mi primera máquina de minería sin tener idea si va a funcionar o no, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Cómo este proceso funciona, porque no lo había experimentado yo por primera vez. Es como cualquier otra experiencia a la cual te lanzas por primera vez, ¿verdad? Pero media vez pude confirmar por mí mismo, ¿verdad? Que sí estaba funcionando este proceso. Entonces dije yo, ok, ahora puedo determinar que voy a dedicarme a la minería de Bitcoin, porque me encanta este ecosistema. Entiendo de que la producción, la emisión de este Bitcoin, es decir, en fin, el dinero que me cae en el bolsillo, no es resultado de la decisión de un hombre o una mujer o un comité, sino que de una red descentralizada basada en proof of work. Si no hay gasto de electricidad, no hay emisión de Bitcoin, ¿verdad? Así que yo dije, de esta manera me quiero ganar la vida. De esta manera quiero darle de comer a mi familia. Y yo decidí comenzar mi propia compañía de minería en el 2020, ya después de pasar de la época de experimentar, ¿verdad? Lancé mi propia compañía de minería pequeña, ¿verdad? Solo para mí, es decir, no es una empresa grande ni nada así, es simplemente una manera de administrar recursos a nivel personal. Y ya te imaginas, ¿verdad? La sorpresa que me llevé, ¿verdad? En el año 2021, cuando estuvimos en Miami con mi esposa en ese momento, cuando Jack Mallers se sube a la plataforma del Bitcoin Conference del 2021 y anuncia al mundo de que El Salvador, de todos los países en el mundo, El Salvador toma este paso, ¿verdad? De hacer Bitcoin moneda de curso legal en el país. Y yo veo a mi esposa y, bueno, los dos estamos llorando y estamos muy, muy emocionados por lo que estamos viendo. Y yo como que veo a mi esposa y le digo, reconocimos que ese era como un paradigm shift, ¿verdad? Dije yo, creo que encontré la intersección donde yo debo de participar, ¿verdad? Lo que es la minería y El Salvador, ¿verdad? No sé qué va a pasar, no sé cómo se va a ir desarrollando este tema, pero casi estoy seguro que la industria de la minería va a desarrollarse en El Salvador algún día y yo quiero ser una de las personas que apoya ese desarrollo. Así que en el 2021 hicimos como que realizamos, ¿verdad? Eso. Y desde estos últimos 2 años han sido un proceso de aprendizaje, de contribución y al fin y al cabo, ¿verdad? De decirle sí a la oportunidad de ser parte de la primera compañía de minería en El Salvador, que usa energía renovable, lo cual es Volcano Energy. Nunca me imaginé yo hace 2 años que esto sería el modo en que estaría participando, ¿verdad? De la industria de la minería en El Salvador, pero Dios así lo quiso y así llegamos hasta este momento, ¿verdad? Yo siempre tengo mi compañía, ¿verdad? Pequeña, la que tuve, la que siempre he tenido, pero ahora también soy el Chief Strategy Officer de Volcano Energy. Y para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder destacar este rol para poder ayudar a educar al salvadoreño, al del extranjero, ¿verdad? Sobre este tema. Y al fin y al cabo también ser parte de una compañía que está
llevando El Salvador hacia un punto de más prosperidad, ¿verdad? Para el país y para el salvadoreño como individuo. Wow, qué buenísima la historia y qué buenísimo cómo va encajando todo, ¿no? Esto Sí, 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 de creo acuerdo. creo que todos los que somos Bitcoiners, sin importar de qué país sean, creo que se sienten identificados, ¿no? Porque una vez entras en Bitcoin, te educas, quieres encontrar tu espacio con lo que ya has realizado con tu trabajo, ¿no? Entonces me parece buenísimo y sí, definitivamente, o sea, ese era el momento. A mí me pasó igual como, ¿sabes? Antes de empezar esto, era como yo quiero estar en Bitcoin, pero no sé cómo. Y Sí, igual que tú, busqué qué hace falta, sí. ¿sabes? Y bueno, igual así fue como yo comencé el podcast. Quiero preguntarte sobre actualmente, porque ahora están en fase, bueno, están comenzando a construir todo lo de Volcano Energy, es muy Sí. reciente, pero actualmente, de día de hoy hacia atrás, ¿cómo describirías que es la situación actual de la minería de Bitcoin en El Salvador? Porque es muy nuevo, ¿no? Al menos en El Salvador, digo. Sí, bueno, para ponértelo así, para hacerlo bastante simple, la Sí, industria de la minería en El Salvador no existe, ¿verdad? No como tal, existía no existe. como tal, no existía y todavía no hay, no es posible tener operaciones de minería a nivel industrial. Claro, alguien podría tener una que otra máquina de minería conectada por aquí y por allá, pero a nivel industrial, ya a nivel grande, no existe la industria en El Salvador y la razón es simple, es porque el costo de energía en El Salvador es altísimo, es uno de los más altos en Latinoamérica. Ok. Y en la industria de la minería, ese es el costo más relevante de todos. ¿Verdad? ¿Cuánto vas a pagar por tu electricidad? En El Salvador se paga un promedio de 19 centavos por hora de kilovatio, lo cual es exorbitante ese Ya, costo sí. y hace que la minería no sea rentable en El Salvador. Entonces, ¿qué los motivó a irse a El Salvador, aparte de que sea legal tender? Y como supongo que una de las ideas, ya que estás diciendo que es caro, es tratar de cambiar eso, ¿no? Que la energía sea más barata en el país, supongo. Sí, sí. Bueno, mira, como te comentaba a ti antes, yo creo que mi motivación para regresar a El Salvador, para conectarme, ¿verdad?, con el país de mis padres en este rubro, en este ámbito de Bitcoin, tiene todo que ver con mis motivaciones personales también de ser Eso es muy Bitcoiner. importante. Como te comentaba anteriormente, yo quiero un estilo de vida donde las posibilidades para mi familia, el poderle dar de comer a mis hijas y de poner un techo sobre nuestras cabezas, no sea una decisión de una persona, un comité, un gobierno, una compañía, sino más bien de la red descentralizada de Bitcoin. Y yo como que quiero eso para El Salvador también, ¿verdad? El Salvador ha sido sujetado a los deseos de la superpotencia vecina que tiene, ¿verdad? Los Estados Unidos. Por lo tanto, no es libre, no es un país económicamente libre, ¿verdad? Al igual que el individuo no es libre cuando vive dependiente de un sistema fiat, ¿verdad? Buscamos como individuos nuestra libertad económica a través de la adopción del Bitcoin, ¿verdad? Y a esto no me refiero entre comillas, riquezas, me refiero a libertad de transactar, ¿verdad? Libertad de comercio real, ¿verdad? Así que yo, en lo personal, así lo veo. Yo quiero eso mismo para El Salvador, que El Salvador sea un país de veras independiente, soberano, económicamente soberano. Y creo que la minería de Bitcoin y la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, como reserve asset, ¿verdad? Treasury reserve asset para el país, estas son cosas que pueden habilitar a El Salvador a llegar a ese punto. By sheer coincidence. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero.
El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Sabes, estaba pensando que quizás es bueno para la audiencia que hablemos sobre qué es la minería, pero estoy haciendo recapitulación sobre qué tanto hemos cubierto eh, sobre la minería de Bitcoin a lo largo de la temporada, pero si quieres, me gustaría que explicaras como, quizás para la audiencia que quizás es la primera vez que están oyendo sobre minería de Bitcoin, Claro. así en palabras muy sencillas, ¿qué es la minería de Bitcoin? Y Sí. sé que todo lo que es Volcano Energy van a tener este proyecto que es Lava Pool, que bueno, al final es un pool de minería, y quizás también podrías explicar sobre qué va eso. Claro, claro que sí. Mira, creo que quizás la manera más fácil de visualizarlo es pensar primero, pensemos en qué es la minería del oro. Me imagino que tu audiencia, cada quien puede imaginarse cuando decimos, ¿de dónde viene el oro? ¿Verdad? Nos podemos imaginar un proceso físico, ¿verdad? Donde hay hay un hoyo, ¿verdad? Grandísimo en Perú o en Bolivia, donde sea, y hay una cantidad de personas, maquinaria, equipaje, electricidad. Hay mucho esfuerzo que se requiere para extraer oro desde la superficie de la Tierra, ¿verdad? O debajo de la superficie. Eh, ok, solo para más o menos tener una imagen de qué es minar, ¿verdad? Eso es minar eso es minar algo físico, ¿ok? Porque el oro es una piedra amarilla física, ¿verdad? En el Bonita. mundo, ajá, sí, en el contexto digital, Bitcoin es un activo digital, ¿verdad? Es un bien digital, no tiene, así como nuestro correo electrónico es digital, pero a la misma vez es real, ¿verdad? Yo leo mi correo electrónico y hago decisiones en base a eso, a pesar de que no es un papel, ¿verdad? Claro. Así que el Bitcoin es un activo digital y la manera en que se emite ese Bitcoin, la manera en que se produce más Bitcoin hasta llegar a la capa de 21 millones de Bitcoin es a través del proceso de minería, lo cual simplemente es convertir electricidad es decir, enchuflar una máquina, una computadora cuyo propósito es simplemente adivinar números. Esa máquina es especializada, consume energía, es decir, yo la enchuflo a un flujo de corriente, consumo electricidad y el proceso de esa computadora resulta en Bitcoin emitido, en nuevo Bitcoin, ¿verdad? Que este día hay X cantidad de Bitcoin, mañana va a haber un poquito más de Bitcoin del que hay hoy, por el proceso colectivo de estas máquinas de minería que simplemente están convirtiendo electricidad en Bitcoin. Ahora, lo importante, yo creo que el tema más importante, especialmente para una audiencia que quizás es nuevo es nuevo todo esto para ellos. Bitcoin la minería de Bitcoin requiere que se utilicen recursos para darle electricidad a estas máquinas. Es decir, esa electricidad no es gratis, ¿verdad? Hay que pagar esa factura de electricidad que cuesta mi computadora. Por ejemplo, ahorita tú tienes luces encendidas en tu apartamento, en tu casa, tu computadora. Yo igual
¿verdad? Hay que pagar el costo de electricidad para que se emita más Bitcoin. En el mundo de activos digitales y criptomonedas, ¿verdad? Prácticamente todas las otras monedas que existen o todos los activos digitales que existen no requieren de que se utilice electricidad. Por lo tanto, no requieren un costo real, ¿verdad? Un real world cost, ¿verdad? No llevan no tienen ese requisito. Así que la minería de Bitcoin es un proceso muy simple, simplemente la conversión de electricidad en Bitcoin a través de una computadora, ¿verdad? Pero si multiplicas ese proceso por miles y miles y millones de computadoras alrededor del mundo, entre todos nosotros estamos emitiendo más Bitcoin de acuerdo al algoritmo del protocolo, hasta que lleguemos a la capa de 21 millones de Bitcoin, lo cual explicar es un poquitito más complicado, pero quizás eso es más o menos la idea de la minería. Claro, sí. Sí, la verdad creo que es una forma bastante visual de explicarlo. Entonces, vale, si la idea de minar Bitcoin requiere coste energético, entonces, claro, una de las cosas más polémicas que hay en Bitcoin, ¿sabes? Es que contamina el medio ambiente, etcétera. Bueno, y se ha refutado que esto no es cierto. De hecho, hace poco hice un podcast con Margo que la Naciones Unidas sacó un artículo diciendo que todos los gastos medioambientales que tenían, pero se nota que Margot todavía está en proceso de hacer esta investigación, pero son los resultados que he obtenido son de que esto no es cierto, porque Sí, sobre todo porque no hay datos actualizados. Entonces, si no se actualiza los datos, no puedes saber cómo va evolucionando la tecnología respecto al minado de Bitcoin, ¿no? Porque esto no sí, es lineal, es exponencial. Entonces, y correcto. la tecnología, a su vez, para los que no sepan, la tecnología cada vez va en decremento en costos, Sí. porque la tecnología cada vez más barato, se tiene más Ujú. recursos, y bueno, así es como va avanzando la cosa. Sí. Entonces, Volcano Energy, Ujú. por eso digo que es uno de los proyectos más ambiciosos al inicio, quieren utilizar la energía de los volcanes, ¿no? Para minar Sí, Bitcoin. ¿Puedes explicarnos correcto. cómo va a hacer eso? ¿Cómo funciona eso? Sí. Sí. Sí, claro. La meta a largo plazo de Volcano Energy es correcto, es utilizar la energía geotérmica, o es decir, energía de volcanes en El Salvador, porque, número uno, porque ese es el recurso natural más abundante y único de El Salvador, ¿verdad? Hay más o menos 4 países en el mundo entero donde la energía geotérmica, es decir, la energía que existe debajo de la superficie de la Tierra, que viene a través del vapor y la calentura que existe debajo de la Tierra, solo hay más o menos 4 países en el mundo que tienen acceso a este tipo de energía en cantidades grandes. El Salvador es uno de esos países. En este momento, aún ahorita, en El Salvador hay 2 plantas de energía geotérmicas. Ya en Ahuachapán está la más grande, y estas son plantas de energía geotérmicas que le pertenecen al gobierno de El Salvador. Ok. Han estado produciendo electricidad por ya décadas, así que esto no es un concepto nuevo en El Salvador. Eh, es algo que es simplemente El Salvador va a tomar ventaja, o es decir, nosotros vamos a tomar ventaja del recurso natural que ya existe en El Salvador. Esto no fuera posible donde yo estoy, porque aquí no hay energía geotérmica. Al igual, Ya. por ejemplo, en Texas, en Alaska, en el Medio Oriente, lo que hay es petróleo, ¿verdad? Y Ujú. por lo tanto se explota el petróleo, pero ya sabemos que el petróleo tiene, al consumir el petróleo, al convertirlo en energía, ese proceso causa daño al medio ambiente, ¿verdad? Mientras tanto, el proceso de generar energía geotérmica en El Salvador no tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Por eso le llamamos un flujo de energía limpio, ¿verdad? Verde y renovable. Renovable porque esta energía
que existe debajo de la tierra. Es un proceso, viene a través de un proceso natural, ¿verdad? De calentamiento, ¿verdad? Natural de la tierra. No tenemos que esforzarnos nosotros para convertir a petróleo en otras formas de combustible, ¿verdad? No, todo ese proceso no se tiene que hacer al hablar de energía geotérmica. Así que El Salvador, mejor dicho, Volcano Energy, lo que vamos a hacer es crear, primero se tienen que estudiar la topografía de El Salvador y ver dónde se pueden hacer estas plantas energéticas. Hay 28 volcanes o 28 zonas de actividad geotérmica en El Salvador. Eso es bastante para un país pequeñito, ¿verdad? Como El Salvador. Y la idea es ir explorando cuáles de estos reservoirs, le llamamos, cuáles de estas áreas pueden sostener, o sea, dónde se pueden construir plantas de energía. Entonces, la planta de energía simplemente es una planta que está en la superficie de la Tierra se hacen hoyos dentro de la superficie de la Tierra hasta llegar a donde hay steam, ¿verdad? Hay vapor, ¿verdad? Vapor. Luego ese vapor sube a la superficie, a la planta, y en la planta ese vapor se convierte en electricidad. Ahora, Volcano Energy va a generar esa electricidad, va a minar Bitcoin con esa electricidad que anteriormente no existía, por cierto. Anteriormente era solamente vapor debajo de la tierra. Al ya convertirlo en electricidad, ahora hay que ponerlo hay que darle uso, ¿verdad? Y Volcano Energy va a hacer dos cosas. Va a minar Bitcoin, ¿verdad? Con el producto, con la energía, con la electricidad que se produzca. Y también va a apoyar la red energética de El Salvador o de todo Centroamérica. Entonces, lo que pasa en cualquier industria, en cualquier mercado, cuando inyectas más de algo a un mercado abierto, los costos de energía van bajando, ¿verdad? Nosotros vamos a producir energía que anteriormente no se estaba produciendo y esa nueva producción va a tener el efecto así a nivel alto de ir bajando el promedio de costos energéticos para el salvadoreño, para el guatemalteco, para el nicaragüense, porque es toda una red que está interconectada en Centroamérica. Esa es la meta a largo plazo de Volcano Energy, de ir creando estas plantas de energía alrededor de El Salvador que van a producir más energía limpia, renovable, verde, lo cual va a bajar los costos de energía y ayudarnos a minar Bitcoin en el país donde ya es moneda de curso legal. Ahora entiendo. Sí, sí, tiene lógica. Sí, claro. Y además es, como tú dices, energía limpia porque es literalmente vapor que está debajo de la tierra. Por lo tanto, no es como las hidroeléctricas que eso en teoría consumen muchas más. Bueno, no es energía tan limpia como quizás pueda ser lo de como esta, la volcánica. Estaba pensando también en lo que estabas diciendo de la gasolina, que el gas, del crudo, que eso, bueno, ese es un tema aparte. También te quería preguntar sobre en Lava Pool, quizás para los que ya están metidos en Bitcoin, que son mineros, quizás personas que están en otras partes del mundo, ¿sabes? Cada año hay más prohibiciones de minar Bitcoin. Bueno, ya hemos visto en China lo que pasó, se tuvieron que mudar. ¿Hay alguna forma de que estos mineros puedan participar con Volcano Energy? ¿Pueden llegar grandes mineros pequeños? ¿Cómo va a ser la participación con ustedes? Sí, claro. Bueno, hablando de Lava Pool, mencionaste Lava Pool. Sí. Hablemos de eso primeramente. Okay. Sí, Lava Pool es una pool de minería que nosotros hemos lanzado en partnership con otra pool que se llama Luxor. Luxor es una pool de minería que ya tiene muchos años de existir, basada en los Estados Unidos. Ellos nos ayudaron a nosotros a lanzar nuestra propia pool. Ok, primero comencemos con qué es una pool de minería. Sí, bueno. Una pool de minería es simplemente como decir una asociación entre mineros, cuya el resultado es el siguiente. Si tú y yo tenemos
si tú y yo, digamos que el ecosistema, la red de Bitcoin solo son dos personas, tú y yo, o tres, tú y yo y otra persona. Si solo somos tres mineros en toda la red de Bitcoin, nosotros tres estamos compitiendo entre nosotros mismos para minar el próximo bloque, que tiene una emisión de 6.25 Bitcoin en este momento. Claro. Ahora, en cuanto esa red crece, la competencia, ¿qué crees que la probabilidad tuya y la mía es de minar el próximo bloque? Nuestra probabilidad de minar el bloque va reduciéndose entre más personas entran al ecosistema de la minería. Entre más personas están minando, menos probable es que yo me gane el próximo bloque. Ahora, esto desde el 2011, desde el 2011 ya comenzó a ser una competencia demasiado intensa para un solo minero ganarse el bloque, ¿verdad? Entonces, lo que comenzó a pasar es que se comenzaron a formar estas mining pools. Quiere decir simplemente tú y yo nos asociamos. Dice, tú contribuyes tu hash rate y yo contribuyo el mío. Ahora tenemos el doble de potencial y probabilidad de ganarnos el próximo bloque. Así que una mining pool simplemente es esa colección de mineros bajo una sola bandera, por decir así. Entonces, todos los mineros están contribuyendo su hash rate a una pool y esa pool, entonces, está operando con todo el potencial de sus miembros. Y entonces, esa pool gana más bloques con más frecuencia y emite la recompensa equitativamente a cada miembro de la pool de acuerdo al hash rate que él o ella contribuyó, ¿verdad? Así que es una manera equitativa de uno poder participar del proceso de minería, a pesar de que uno podría tener nada más una máquina o dos o tres máquinas. Nunca en la vida te vas a ganar tú un bloque tú solito, ¿verdad? Minando sin una pool. Así que todos tenemos que participar de una pool. Entonces, por eso de esa manera comenzó esta industria del mining pools allá en el 2011, 12, algo Lo que así. se considera como parte del hash rate war, entonces. Correcto, el hash rate war. Ahora, lo que ha pasado, han habido diferentes épocas. En el año, pongámosle, del 2017 al 2020, la China tenía la mayoría del hash rate a nivel global. Un 60% de toda la minería de Bitcoin que existía en ese momento venía de la China. Así que eso es un ejemplo de centralización, ¿verdad? De hash rate. En el mundo de Bitcoin, nosotros no queremos que las cosas sean centralizadas. Queremos que sean descentralizadas y distribuidas geográficamente. Ok. En el 2020, si no me equivoco, en el 2021, la China prohibió la minería de Bitcoin. Así que de repente todo ese hash rate es como la minería es como el agua, ¿verdad? El Bitcoin es como el agua. Si le cerrás por aquí el acceso al agua, el agua simplemente va a encontrar dónde irse, ¿verdad? Entonces, ese hash rate desapareció de la China, pero reapareció en los Estados Unidos, en Texas y en otros estados. Así que desde el 2021 en adelante, los Estados Unidos ha ido ganando más y más de esta proporción del total hash rate. Así que ahora igual tenemos otro problema, que se está centralizando mucho hash rate, concentrando mucho hash rate en los Estados Unidos y en otros pares de países. Nuestra meta, nuestro deseo es que la red de Bitcoin siempre sea lo más descentralizada posible. Por lo tanto, estamos minando en El Salvador y estamos estableciendo una pool que está fuera del control de las superpotencias del mundo, ¿verdad? Porque ese control ahora reside en El Salvador. Así que tu otra pregunta era si algún minero o alguna persona que ya está en este ecosistema quiere participar de lo que estamos haciendo en El Salvador. Sí, claro. Y en los show notes podíamos poner el link a cómo conectar tu máquina de minería a la pool de Lava Pool que existe en Centroamérica, ¿verdad? Existe en El Salvador y está fuera del domicilio, digamos, de las superpotencias y las áreas de concentración de hash rate que ya existen. Ok. También estaba leyendo que podían participar mineros pequeños, pero ¿qué se consideran
mineros pequeños. ¿Qué es un minero Buena pequeño? pregunta. Sí. Sí, buena pregunta. Mira, la meta también del Lava Pool es quizás motivar a la persona, especialmente el salvadoreño, que está aprendiendo sobre estos temas y quiere indagarse, al igual que todos lo hemos hecho. Comenzamos con poquito, ¿verdad? Comenzamos baby steps. Así que nosotros lo que estamos haciendo es proveyendo un servicio que se lo estamos enfatizando al minero pequeño, ¿verdad? Y lo que queremos decir con eso es que nuestros servicios nuestros pool services, se lo queremos proveer a cualquier minero que tenga menos de 2 petahash. 2 petahash es, un petahash es una medida de hash rate, ¿verdad? Para darte un ejemplo, un petahash es más o menos 10 máquinas, depende de la máquina que estés usando, pero es más o menos 10 máquinas de minería, de las que son las más común y corriente ahorita en el mercado. Una máquina que se llama la S19 Pro representa 10 de esas máquinas, representan un petahash. Así que nosotros estamos ofreciéndole un pool fee bastante bajo, un pool fee de 1.5%, lo cual eso casi nunca se consigue para una persona o una compañía pequeña. Típicamente se paga 2.5%. Así que te estás ahorrando una fee, un porcentaje, ¿verdad? Del fee, y se lo estamos ofreciendo nada más a mineros que no tengan más de 20 máquinas, para dar una idea, ¿verdad? Típicamente los pool fees más bajos se les ofrece obviamente al que tiene más hash rate, ¿verdad? Eso, así siempre funcionan las cosas, ¿verdad? Entre más tenés, ¿verdad? Más descuento se te da, ¿verdad? Típicamente. Nosotros queremos quizás ofrecer lo opuesto, ¿verdad? No estamos invitando a mineros grandes, sino a las personas que están apenas comenzando su trayectoria o que tienen mucho tiempo, pero tienen poquito hash rate, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. Wow. Sí, es una buena oportunidad para que se puedan involucrar más. Sí. Y sí, lo que tú dices, normalmente eso es lo que sucede, que los grandes mineros, los que ya tienen su estructura, a esos son los que tienen mucho más beneficios. Pero de hecho, a varios mineros porque conozco inclusive aquí, que muchos lo hacen por pura pasión al Bitcoin, o sea, ni siquiera llegan a tener un beneficio económico, sino que Económico, sí. simplemente lo hacen por participar en la red, ¿no? Y siempre les pregunto sobre cómo, y si otras personas quieren participar, siempre me dicen, no lo hagan porque son puros costes. Sí, sí. Entonces, es bueno que se haya una oportunidad como esta, ¿no? Que sea poco a poco vas construyendo y que puedas tener una alternativa donde ingresar, participar en una minería, en un pool de minería, perdón, de Sí, Bitcoin. sí, sí. No, y de acuerdo, fíjate, solo para recalcar el punto que te han dicho, o tus conocidos o amigos, yo creo que la persona que mina Bitcoin es una de las personas más dedicadas tiene que ser una de las Sí, personas más dedicadas casi religiosamente, ¿verdad? sí, A la fortaleza de la red de Bitcoin. Porque este no es una industria o sí, no es una industria fácil de ninguna manera. Hay muchos retos, hay cosas que pueden ser muy, ¿verdad?, complicadas desde el punto de vista de negocio, pero lo hacemos porque creemos en la importancia de la red y queremos contribuir a la fortaleza de esa red. Obviamente hay una recompensa económica, como en cualquier otra. Mira, podríamos estar hablando de restaurantes también. Si a vos tanto te gusta la comida, qué sé yo, salvadoreña, y sos apasionado, es decir, lo vas a hacer aunque perdas dinero, ¿verdad? Porque estás apasionadamente haciendo esa cosa. Obvio que lo vas a hacer y vas a encontrar maneras de que sea rentable también, pero si comenzás por un punto comenzás ojalá, estás comenzando porque te apasiona el tema, ¿verdad? claro. Así que los mineros de Bitcoin yo creo que son las personas más bullish, ¿verdad? En cuanto al Bitcoin, porque aún en los momentos, mira, si a alguien le duele que el Bitcoin vaya bajando y bajando, bueno, a cualquiera que tiene Bitcoin le duele, vea, cuando ve que el precio baja, a los mineros mucho más, vea, porque quiere decir que nuestro ingreso va bajando mientras que nuestros costos no cambian. Claro.
Así que sí, es algo es algo de mucha entrega. Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo y lo sé porque lo mismo, es exactamente lo que me has dicho, me dicen ellos. Es por pura pasión y le dedican muchísimas horas, muchísimas horas. Ujú, Eh, Otra cosa que te quería preguntar, bueno, has tocado el tema de la energía que se generará con Volcano Energy, ujú, pero lo que quizás la gente no tiene muy claro es si, porque has dicho que, bueno, obviamente el efecto que va a tener, como toda empresa cuando se inyecta un nuevo servicio, obviamente los costes bajan. ujú. Eh, ¿Cuáles son los beneficios directos que van a traer para las comunidades? En el sentido de que no sé si esto va a ser porque indirectamente a partir de la energía que ustedes están proporcionando, obviamente va a ser que otras empresas tengan que bajar sus costos o ustedes también a futuro van a empezar como a dar un servicio de contratación de energía, quizás, o no. Mira, yo creo que hasta ahorita, y acuérdate que estamos apenas comenzando toda nuestra trayectoria, ¿verdad? Pero Claro. la idea es de contribuir nuestra energía a la red energética de El Salvador que ya existe, ¿verdad? Ok. Así que eso tiene el efecto como ya vamos recalcando, de ir reduciendo el costo de energía, ¿verdad? Para el salvadoreño común y corriente. Pero lo otro también que vamos a hacer es invertir nuestros recursos en fortalecer lo que le llamamos la red de transmisión en El Salvador. Porque una cosa es generar energía. Si yo aquí en mi propiedad yo tengo una planta de energía, ¿de qué me sirve si no puedo transmitir, si no puedo mandar esa electricidad a San Salvador o a Santa Ana o a La Libertad, donde se necesita, donde hay gente, donde hay comercio, donde hay escuelas, ¿verdad? Donde hay Claro. residencias? Se necesita una red de transmisión más fuerte en El Salvador, porque la infraestructura que está instalada hasta el momento solo tiene cierta capacidad. Así que tú podrías producir 10 veces más, generar 10 veces más energía, pero de nada sirve si no hay un método de transmitirlo. Así que nosotros también vamos a invertir de nuestros recursos, que por cierto, 23% de la compañía ahora le pertenece al pueblo salvadoreño. Vamos a invertir estos recursos en fortalecer la red de transmisión para que esta energía que poco a poco va a ir bajando de costo llegue a lugares donde hasta el momento no han podido llegar con la consistencia y fortaleza que se debe. En El Salvador se Mm, viven muchos bajones, ¿verdad? Hay sí, blackouts y brownouts, ¿verdad? A cada momento. Eso se va reduciendo en cuanto la red energética se va fortaleciendo a través de más energía consistente, ¿verdad? Estos son problemas que muchos países en el mundo tienen, ¿verdad? De repente a medianoche se te va la luz porque la red energética de donde se está consiguiendo la energía no es fuerte, ¿verdad? Así que ese es otro problema que nosotros estamos pendientes y queriendo invertir nuestros propios recursos ujú. para fortalecer, que son de beneficio para todo salvadoreño. Claro, absoluto. Sí, 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 eso es verdad. Hay muchos problemas de energía, esta inestabilidad energética, Sí. pero sí, ahora Y, veo que... y en, Ujú, sí, sí. Y en fin, te digo que, o quisiera recalcar que así como comenzamos la conversación en cuanto a la meta siendo soberanía del Salvador, claro. uno de los elementos muy importantes para mí de la soberanía nacional es la independencia energética, es decir, no depender de otro país para tu propia generación de energía. Por el momento, El Salvador compra mucha de su energía de diferentes tiempos del año de otros países, ¿va? O tiene que comprar el combustible, el gas natural, por ejemplo, de otros países para generar electricidad en base a gas natural. Esa transacción y esa logística, si la podemos eliminar o reducir a través de la generación natural dentro del país de El Salvador, entonces nos estamos protegiendo como país de dependencias de otros países, ¿verdad? O dependencias de cadenas de logística, ¿verdad? Cosas así. Claro, invertirlo también, o sea, Correcto. eventualmente, Exactamente. exportarlo. Así, ajá, exactamente. Así que reinvertirlo dentro del propio país, correcto. Así que, como te digo, al igual que hay muchos paralelos entre el individuo que busca su soberanía
y el país que busca su soberanía, ¿verdad? Un individuo que vive como off-grid, ¿verdad? Y tiene Bitcoin es probablemente de los más soberanos, ¿verdad? De los más protegidos que no depende o no tiene riesgos de dependencias de otras personas. Igual El Salvador creo que puede ir marchando poco a poco hacia ese tipo de futuro. Claro, sobre todo que apenas llevamos, ¿qué? ¿Cuántos? Bueno, 2024 llevamos 3 años desde que hicimos Bitcoin moneda de curso legales todos. Bitcoin es nuevo, pero la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal y todos los beneficios que traen a los países, en este caso el nuestro, Sí, es muy reciente, es totalmente sí, nuevo. Es como la teoría esta de Jeff Booth, ¿no? De que todo se va a medir en Bitcoin, es cambiar totalmente el sistema y esto no va a ser de la noche a la mañana, eso queda correcto, claro. correcto. De acuerdo. Eh, sí, también te quería preguntar, bueno, vamos a ir empezando a cerrar, pero igual te quiero hacer un par de preguntas más, eh, quizás 2, 3 preguntas más. He visto en la página web que, bueno, no sé en qué punto están esto me gustaría que me lo dijeras, de todo el roadmap que tienen, pero he visto que, no sé, no me quedó claro si han comenzado a operar ya o comenzarán a operar, y uno de los sitios que vi fue Santa Ana. Sí, sí. Bueno, que, Oh, ajá, bueno, mira, no, lo que te podría comentar es que sí, ahorita se está desarrollando la primera fase del roadmap, ¿verdad? La primera fase es un parque energético de energía eólica y solar o fotovoltaica de ujú, 241 megavatios. Esto todavía se está desarrollando, ¿verdad? ok, El terreno se está preparando, se están instalando ¿verdad? Las wind turbines y los paneles fotovoltaicos. El roadmap nos dice que a mediados del próximo año esperamos ya tener en línea esos 241 megavatios, que es nada más la primera fase del roadmap. La segunda fase ya pasa siendo el desarrollo del primer la primera planta geotérmica, usando ya energía de los volcanes en Conchagua. Así ok, que ujú, la idea es, porque también recuerdas que el presidente anunció la formación o la fundación de una Bitcoin City en Oriente, ¿verdad? En sí, Conchagua. ujú, Así que nosotros estamos en las primeras etapas de los estudios topográficos y geográficos de esa zona, donde ya descubrimos el primer reservoir que vamos a explorar y vamos a explotar, ¿verdad? En cuanto a su capacidad geotérmica. Esa planta será la que va a darle la energía, la mayoría de la energía que va a necesitar la nueva ciudad en Oriente. Pero wow, eso es simplemente el primero. Acuérdate que hay 28 volcanes y 28 reservoirs en El Salvador que vamos a ir explorando poco a poco. Este es nada más el primero que estamos comenzando. La energía geotérmica es algo que toma mucho tiempo, toma varios años para llevarla de estudios topográficos a tener ya la planta en línea, ¿verdad? Son más o menos 4 años, así que esa primera planta en Conchagua, esperamos que ya en 3 años y medio esté ya en línea. Mientras tanto, la primera fase es esta de energía eólica y fotovoltaica para comenzar. ok, sí, sí. Sí, por eso estaba, o sea, estaba explorando el roadmap y digo, bueno, o sea, la empresa también es nueva como tal, entonces sí, no sabían exactamente en qué punto estaban, pero es bueno que Sí, ya están empezando a explorar y bueno, claro. ya ubicar terreno. Sí, claro. Y te digo que también muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero va a ocurrir más de alguna vez, vea que puede ser que los planes cambien, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos planes de generar energía en Conchagua o en Chalatenango o en Santa, donde sea. Eh, Todo eso obviamente depende de lo que los estudios topográficos nos digan, ¿verdad? Puede ser que después esa sea nuestra intención de, por ejemplo, ir usemos Chalatenango como ejemplo, ¿verdad? Puede ser que ahí tengamos, ¿verdad? Planes de desarrollar o de generar energía, pero si no es posible, entonces vamos a tener que cambiar de planes, ¿verdad? Así que es simplemente
Bueno, esas son las metas, las indicaciones que damos, pero eso lo vamos a ir evolucionando también en cuanto vayamos aprendiendo dónde se puede y dónde no se puede generar energía geotérmica. Okay. ¿Y qué podemos esperar para el siguiente año? Para el 2024. Exactamente. Podemos esperar ya la realización de ese primer parque energético, es decir, 241 megavatios de nueva energía, lo cual representa más o menos el 10% de toda la generación energética de El Salvador. Así que con solo nuestro la primera fase de nuestro roadmap, estaríamos agregándole el 10% a la generación total que ya tiene instalada el país de El Salvador. Es un proyecto bastante grande, ¿verdad? Así que podemos esperar más energía para El Salvador, más flujo de energía inyectado a la red del Salvador, y por primera vez a nivel ya industrial, la primera finca de minería a nivel industrial en El Salvador, utilizando esta nueva energía que anteriormente no estaba siendo generada. Ok. Bueno, y las últimas dos preguntas es ¿cómo visualizas ya cuando esté todo? Por supuesto, esto es un proceso largo, así que me está adelantando un par de años, si no una década quizás. Sí. Pero ¿cómo ves la autonomía energética y sobre todo financiera de El Salvador? De nuevo, de aquí a cada unos 10 años. Sí, sí. Mira, yo veo un El Salvador donde el quality of life, ¿verdad? El estilo de vida, la calidad de vida es de las más altas en el mundo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no estamos hablando de algún número en una cuenta bancaria de cada salvadoreño, sino estamos hablando de libertad, ¿verdad? Libertad para vivir vidas como se vivieron en Florencia, en Venecia, ¿verdad? Hace 1000 años, hace 800 años, ¿verdad? Durante el Renacimiento allá. Yo veo un renacimiento en El Salvador que tiene como base este sistema financiero nuevo que nosotros estamos adoptando primero, antes que cualquier otro país, ¿verdad? En cuanto nosotros podamos generar nuestra propia energía, a dejar de depender de otros países, especialmente las superpotencias, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tienden a abusar de los países, ¿verdad? A quienes les prestan dinero. Parar esa dependencia, tornarnos en un país con abundancia energética, con independencia energética y con una base de dinero sólido, de dinero bueno. Creo que el estilo de vida del salvadoreño, la calidad de vida del salvadoreño se torna en algo totalmente diferente. Y creo que hasta es un poquito inimaginable porque nosotros ni cerca nunca vimos lo que fue Venecia, lo que fue Florencia, solo nos lo podemos imaginar en base a la arquitectura que hoy vemos, ¿verdad? Claro. En base a la historia que hoy podemos leer. Creo que esa historia se va a leer del Salvador de aquí a 500 años, ¿verdad? Esta transformación que experimentó, no solo de este punto de vista energético y económico, pero también los cambios políticos que están pasando en El Salvador. Yo no tiendo a meterme mucho en este tema de política, pero hay que reconocer que el liderazgo del país, es decir, comenzando con el presidente, él es el Bitcoiner, ¿verdad? Es decir, a diferencia de otros países donde tienes bancos centrales que quieren mantener el control, ¿verdad? De la emisión del dinero. En El Salvador tenemos un líder que reconoce lo que es el Bitcoin, ¿verdad? Y el resto del país, el resto del aparato gubernamental que está queriendo aprender, ¿verdad? Aprender y es como playing catch up, ¿verdad? Lo cual es muy diferente a lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, O en totalmente. cualquier otro país. Totalmente, totalmente. Bueno, Gerson, para ir cerrando, nada más preguntarte si quieres agregar algo más que quizás no te haya preguntado y creas que es necesario y dónde te puede encontrar la gente. Sí. Pues no, mira, creo que cubriste bastante, cubrimos bastante, ¿verdad? Y especialmente esta última pregunta, creo que es una importante para que el salvadoreño considere, ¿verdad? Y que la piense por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué mundo quiere ver? Claro. ¿Qué El Salvador? ¿Cómo quiere ver a El Salvador? Y más importante,
¿qué vas a hacer para contribuir a ese futuro? Una cosa es decir, sí quiero que sea El Salvador y aquí me espero hasta que sea realidad. Otra cosa es decir, así quiero ver El Salvador y ahora voy a contribuir, ¿verdad? De alguna manera. Así que motivo a tu audiencia a que haga lo posible para participar de este renacimiento en El Salvador, especialmente el salvadoreño que está oyendo. Y al que no ha ido todavía, o a la persona del extranjero, al español que está oyendo, los motivo a que visiten, ¿verdad? Visiten El Salvador, olviden Ibiza o lo que sea para las próximas vacaciones, váyanse a El Salvador a ver por sí mismos lo que está pasando en este país. Es increíble. Y en cuanto a dónde me pueden encontrar en redes sociales, yo uso Twitter, estoy en @GersonMartínez. También pueden seguir Volcano Energy, es @volcano_energy. Y ahí también van a encontrar, en esa misma página, encuentran toda la información sobre Lavapool. Por último, nuestro sitio de web ya está lanzado, es volcano.energy. Súper fácil. Así que ya pueden ir ahí a ver toda la información sobre Lavapool, sobre el equipo que está detrás de Volcano Energy también. Así que esa página ya está lista para verla. Genial, genial. Igual todo esto lo agrego en el podcast notes para que la gente pueda verlo. Y ampliar también la invitación para los oyentes ingleses, porque también esto va subtitulado en inglés. Así que visiten El Salvador, es muy bonito. Y nada, chicos, felices fiestas, pásenla bien, disfruten con su familia y nos vemos en el año del Halloween. Hasta otra. Excelente. Chao. Gracias. Chao.